Estudiante de Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica, al igual que mi compañero Felipe. Bueno, nosotros decidimos crear una herramienta que se llama Saya. En realidad, esa idea surgió de un curso pues, que nos llamó la atención. Entonces, el profe nos dio idea libre de crear un proyecto. Entonces, nosotros decidimos crear esta herramienta que su principal función es la transcripción de audio a texto. Esto con la idea de ayudar a estudiantes pues, que tienen discapacidades auditivas en específico. Y también porque conforme se fue avanzando con el proyecto, nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay muchos profesores que tienen estudiantes con discapacidades y no saben cómo abordar este tema. Entonces, pues la idea en general de esta herramienta es que pueda ser utilizada para eso, para que sea más inclusiva y pues para que los estudiantes puedan estudiar de una mejor forma y entender pues cualquier tema que tengan dudas o así. Entonces, esa es la idea principal. Bueno, el objetivo de esta charla es que conozcan sobre esta herramienta y que, bueno, vean como la idea general que mi compañero y yo tuvimos para poder diseñarla. Bueno, este va a ser como de lo que vamos a hablar durante la charla. Vamos a dar una pequeña introducción y contexto de cómo surgió todo, explicar más o menos cómo es la herramienta, cuáles son los beneficios que tiene, los retos a los que nos enfrentamos y los resultados. Bueno. Cuando nosotros decidimos crear esta herramienta, había que ver como el contexto de la educación actual, que supongo que muchos saben acá, de momento, en la actualidad, o sea, nos vemos como muy influenciados por la tecnología. Y ahorita, más que todo, nos llegó una nueva tecnología que es la inteligencia artificial, que básicamente todas lo hemos usado, o si no, la mayoría. Y si no, los que no la han usado, pues es una herramienta muy útil. Pero sí hay que saber cómo usarla, ¿verdad? Porque es muy útil, pero puede tener como tantos beneficios como tiene, puede tener varias desventajas. Adelantando, bueno, nuestra herramienta Saya tiene inteligencia artificial. Entonces, bueno, como actualmente todo se usa con tecnología, hay mucha sobrecarga de información y digamos, hay muchos estilos de aprendizaje diferentes y hay muchos estudiantes, digamos, que pueden aprender de una forma y otros pueden aprender de otra forma muy distinta. Y más que todo, nosotros vimos que los estudiantes que tienen discapacidad auditiva se les hace muy difícil, como por ejemplo, estos diferentes estilos de aprendizajes que muchos profesores tratan de integrar, pero no son, muy útiles para todos. Entonces, nuestra idea era como hacer más inclusiva esa parte. Y tras de todo, hay mucha brecha de accesibilidad, entonces eso hace es que haya muchas formas en las que algunos pueden aprender muy fácilmente y otros no. Entonces, ese básicamente es como em, la educación actual. Hay muchas formas que son muy fáciles para algunos, pero otras no. Entonces, eso ha generado muchos problemas actualmente. Eh, Compañeros, si puedes pasar. Entonces, básicamente, eso nos lleva al problema que nosotros intentamos darle solución con la herramienta Saya. Bueno, primero que todo, el método tradicional de toma de apuntes, siento que ya ahora es muy ambiguo. Digamos, como, por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad, ir a clases y todo, entonces a veces se hace como muy complicado, porque, digamos, el profe puede estar explicando, entonces llega un punto en el que uno dice, toma apuntes y no entiendo lo que el profe está explicando porque tengo que estar tomando muchos apuntes, entonces uno está como en la decisión de escribo y tomo los apuntes o le pongo atención al profe y entiendo de lo que me está hablando. Entonces, ese era uno de los principales problemas que nosotros vimos cuando creamos esa idea. Entonces, como, bueno, muchas, no sé si acá, lo han usado, digamos, uno se mete a Google, entonces pone, digamos, no sé, tal vez uno
una de las ideas que tenía como para no tomar apuntes a mano era de grabar la clase. Y ahora que se facilita mucho porque ahora se dan clases virtuales, entonces uno grababa la clase y sí, lo metía ahí a Google, digamos, como para poder hacer resúmenes o esto. Lo que pasa es que al principio sí es muy bonito porque es gratuito y al final, digamos, como que te pone un límite. Entonces, también nuestra idea era como crear una herramienta que no tuviera esas limitaciones, porque al final muchos estudiantes como no pueden pagar herramientas que son muy costosas como para este tipo de cosas. Luego, también está el problema de la dificultad para organizar y repasar la información, porque digamos, esa era otra problemática. Digamos, uno toma apuntes cuando está en clase, sí, sí, uno escribe todo y después uno se pone a repasar y dice, ¿qué fue lo que escribí aquí? Y más por lo mismo, porque uno está tan concentrado en solo escribir y escribir que realmente no está poniendo atención a lo que dice el profesor. Entonces, era bastante complicado como ya uno ponerse a organizar y decir qué fue lo que escribí aquí o de qué parte era esto, o qué es eso que el profe dijo y la verdad no me acuerdo. Entonces, esa era otra problemática, la forma de que uno organizaba y entonces cuando se ponía a repasar, pues no entendía nada. Y luego el problemática que es uno de los principales, que es las limitaciones para estudiantes con discapacidad auditiva. Porque como mencioné antes, nosotros hablamos con distintos profesores y hay muchos que tienen esta situación, que les puede llegar un estudiante con discapacidad auditiva y pues pueden caer en colapso porque no saben cómo manejar la situación. Porque al final del día, son una población minoritaria pero tienen que, o sea, los profesores tienen que tener herramientas para incluir a ese tipo de personas, porque es muy difícil para ellos y hasta es muy incómodo como que llegar y decir, no, es que no entiendo, o sea, no, llego a clases y no entiendo. Entonces, la idea de esta herramienta es que a ellos también, puedan sentirse incluidos. Compañeros, si puedes pasar. Entonces, bueno, ya dando como el contexto, nosotros decidimos crear esta herramienta. Entonces, ¿qué es Aya? ¿Ok? El nombre es representativo. Básicamente es como está en un ambiente académico. El A es como la nota máxima y entonces por eso es como el nombre representativo. Básicamente, entonces, esta es una herramienta que transcribe audio a texto. Simplemente que nosotros decidimos agregarle algunas funcionalidades más. Eh, y básicamente, o sea, para que sea un apoyo educativo para todos los estudiantes. Claramente está, nosotros lo ideamos como para personas que tienen esta discapacidad auditiva, pero realmente puede servir para cualquier persona que lo use. O sea, es una herramienta bastante útil y nos dimos cuenta que tiene demasiado potencial. Entonces, este puede ser utilizado por cualquier persona en realidad. Y también, puede ser una herramienta bastante útil para los profesores, porque ya como se le da esta ventaja a los estudiantes con discapacidad, pues al final del día también termina siendo muy útil para los profesores. Entonces, ahí se está logrando incluir a ambas personas. Compañeros, si puedes pasar. Ok, las principales funciones que tiene ahorita la herramienta es la transcripción automática. Uno simplemente tiene un audio, lo subís y como nosotros estamos utilizando inteligencia artificial, este, y la herramienta de transcripción puede ser que dure algunos minutos. Eso va dependiendo claramente de la duración que tenga el audio. Pero básicamente la transcripción es muy rápida realmente. Puede durar algunos minutos, pero es bastante rápida. Entonces uno simplemente es muy intuitivo. Uno simplemente sube el audio y ya ahí va a decir que está cargando y ya te da la transcripción. La transcripción uno la puede leer o simplemente la puede descargar y ahí ya le va a quedar. Después nosotros decidimos agregar una herramienta que es muy fácil o muy útil, que es el resumen inteligente. El resumen inteligente, básicamente la inteligencia artificial
nosotros estamos usando en este caso DeepSeek. La inteligencia artificial agarra la transcripción automática que se generó y automáticamente hace un resumen inteligente. El resumen también puede contener el glosario como de los conceptos más importantes y también hace afiches de estudio, ¿ok? Que es el punto número 4. También nosotros decidimos agregarle otra funcionalidad que es muy útil para estudiar, que son los cuestionarios generados por IA. Igual la inteligencia artificial agarra la transcripción y hace varias preguntas sobre esa transcripción y la persona puede responder las preguntas y al final se le va a dar una nota. Puede ver perdón, las respuestas que tuvo buenas y las respuestas que tuvo malas y lo puede hacer cuantas veces quiera. Y puede generar distintos cuestionarios de la misma transcripción para que no sean los mismos y puede estudiar. Entonces, realmente es muy útil. Y luego está la otra opción que es como foros y grupos colaborativos. Entonces, digamos, básicamente la herramienta, un profesor puede crear un grupo y ahí va a agregar a sus estudiantes. Entonces, el profesor puede subirles materiales, puede subirles prácticas y de todo. Y ahí puede subir audios y el estudiante en este caso los puede descargar y puede hacer la transcripción y todas las funcionalidades que mencioné anteriormente. Y también él va a tener el estudiante en sí va a tener como una parte que es privada donde él puede subir sus propios audios y puede hacer todas las funcionalidades. Entonces, esa parte de foros y grupos colaborativos está, digamos, una persona como tal, va a su personalizada, digamos, y puede integrarse a grupos colaborativos y hablar con cualquier persona que esté en la herramienta. Y ahí se le puede hacer preguntas o le puede pedir que le pase material o eso. Básicamente la idea es más o menos como un Teams, simplemente que se le agrega la funcionalidad principal que es la transcripción automática, pero básicamente así es como funciona la herramienta. Y luego, bueno, ya sería como los beneficios. Para los estudiantes básicamente son los que tienen esa discapacidad y pues que tienen una más accesibilidad, digamos, nada más simplemente ellos suben el audio y pues ya tienen el resumen, pueden tener los afiches para estudiar y demás, entonces pues se les hace bastante más fácil. Luego, di que ofrece un aprendizaje adaptativo porque con estas funcionalidades a ellos, di, pues es más fácil usarlo, la menor carga cognitiva, porque ya no sería como tener que estar decidiendo si estar poniendo atención o simplemente escribir y no entender lo que está diciendo el profesor. Entonces, la carga se hace mucho más fácil. Simplemente vos puedes grabar la clase, lo subís a la herramienta y ya tenés el resumen y tenés todo, los apuntes y todo. Y luego la retroalimentación inmediata con la parte de los cuestionarios y demás. Y para los profesores es igual tener más accesibilidad, pues, la gestión de grupos, la comunicación, tener material automatizado, simplemente la IA, vos le puedes preguntar a la IA que te haga cualquier cosa y él te lo manda, a partir de ese audio que subiste de la clase y demás, y obviamente la inclusión educativa, que lo hace mucho, mucho más fácil. Bueno, ahora, como toda herramienta, tiene su parte bonita y también tiene su parte compleja y de desafío. En esta parte, bueno, está seccionada en la parte de la herramienta de transcripción, en la inteligencia artificial y en el caso de la accesibilidad. Ahí, bueno, primeramente en las transcripciones de audio a texto, en este caso, es complejo la parte de los idiomas, porque no es lo mismo transcribir un idioma como el español que un idioma como el japonés. Ya ahí cambia un poco por las estructuras gramáticas, cómo es que funcionan las reglas de cada idioma, todo eso, inclusive la persona que lo está hablando, porque no es lo mismo una persona que tiene un acento británico, que tiene un acento de Australia, que tiene un acento, no sé, una persona de Rusia. Entonces, eso son cosas que van influyendo en la parte de elaboración de transcripciones.
y la duración de audios, como mencionó la compañera, porque eh, esa parte de las transcripciones funciona agarrando el audio y lo que va haciendo es como ir seccionando cada vez más en pequeñas partes el audio para que después entonces la aplicación de transcripción tenga un pedazo muy corto de audio y eso sea lo que lo traduzca. Y luego de eso, esa parte se tiene que ya una vez lograr la transcripción, se tiene que pasar a otra parte, que es la que tiene que darle como sentido al contexto de lo que se está hablando. Y si tiene sentido o no, se tiene que ir como reestructurando qué es lo que va haciendo esa transcripción. Entonces, ese es como el principal reto, las transcripciones. Hay algunas tecnologías que podrían mejorar esa parte y se están evaluando para mejorarla. En la parte de la inteligencia artificial, bueno, lo primero es que en este caso la persona tenga una conexión estable a Internet o que no sea muy lenta, porque eso también puede variar la respuesta ya después de una transcripción generada, ya sea un afiche, un cuestionario o un glosario. También los sesgos, que es algo que está implícito en la inteligencia artificial, de porque las personas que crearon la inteligencia artificial tienen sesgos, entonces, por ende, a veces hay sesgos en los textos y todo eso. Entonces, también eso es como un filtro que se debe tener y hay que tener cuidado cuando se trabaja con grupos de estudiantes en este caso. También está la dependencia, en este caso, a la inteligencia artificial, que la idea de esta herramienta más bien es para que el estudiante potencie e impulse su proceso de aprendizaje, pero tampoco se debe ir al otro extremo, que es en donde la inteligencia artificial te resuelve todo lo que estás haciendo o todos los ejercicios de cualquier tema que se esté hablando, porque es importante que el estudiante también empiece a generar su criterio propio y entonces se debe buscar como un balance en esa parte. E inclusive hay algunos estudios que ya tienen propuestas de cómo manejar eso y de cómo se puede ya lograr, digamos, evaluaciones en línea y que no tengan como ese problema en donde no se pueda como lograr diferenciar si es una persona o es una respuesta de inteligencia artificial. Otro reto de inteligencia artificial es la misinformation o la información que no es correcta. En este caso, nosotros procuramos, primero, siempre que el sistema, solo, digamos, toda la información que se le envía a la inteligencia artificial sea en base a ya las transcripciones que tengan el mismo sistema, porque a veces inclusive los contenidos cambian entre instituciones educativas, porque no es el mismo contenido que evalúa el TEC, que evalúa, no sé, el Tecnológico de Monterrey o u otra universidad de ese estilo. Entonces también ese es uno de los retos que hay que tener cuidado. Y en la parte de accesibilidad es por los estándares de WCGA, que este caso es un ente regulatorio de páginas web para personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, nosotros nos enfocamos primeramente en personas con discapacidad auditiva, pero abarcamos ciertos puntos y hay otros que todavía tenemos que ir mejorando porque hay cosas tan sencillas como una paleta de colores que cambia tanto. Puede ser que una persona tenga discapacidad auditiva y que tenga algún tipo de daltonismo, entonces ya también ese es un caso que hay que evaluar. Y las distintas conmutaciones y variables que se pueden dar al mismo tiempo son cosas que hay que tener en cuenta y eso es algo que requiere un poquito de esfuerzo a la hora de generar herramientas de este tipo y de su desarrollo, porque a veces uno cree que lo tiene correcto y cuando ya uno logra con una persona que tiene alguna discapacidad tener una prueba para que revise qué tal el funcionamiento de estos sistemas, después uno se da cuenta que hay escenarios que uno no evalúa, porque también uno no tiene la misma perspectiva de ellos, o inclusive lo que para uno es un término muy simple, quizá no es lo mismo para una persona con discapacidad.
Y bueno, acá se muestran los resultados de un análisis heurístico que realizamos a este sistema. En este caso es a una persona con discapacidad auditiva. En este caso decidimos utilizar un gráfico de telaraña que este muestra en base a porcentajes qué tanto cumple el sistema o no con ese criterio en sí, y cada criterio está evaluado por una evaluación que hizo Nielsen y otras personas. Y estos resultados lo que indican es que, como tal, la precisión de las transcripciones cuando se realizó la evaluación fue bastante aceptada por la persona que estaba involucrada. También que el impacto educativo que puede llegar a tener ya cuando esta aplicación llegue ya a alguna institución puede ser bastante positivo. También se menciona que esto es algo que rompe los paradigmas porque las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso auditiva, principalmente en Costa Rica, hay muchos tabúes, porque por ejemplo, como no pueden escuchar, por lo general la mayoría solo entiende el esco y su segundo idioma es el español, y el español no es un idioma tan sencillo de aprender. Entonces se llega a la conclusión de que nunca van a aprender a leer, nunca van a aprender a escribir, eh, y entonces que van a ser personas marginadas. Entonces aplicaciones como estas pueden ir rompiendo paulatinamente tabúes que hay impuestos, e inclusive, como la compañera decía, que profesores no tienen las herramientas suficientes para abordar diferentes situaciones de las personas con discapacidad. También se menciona que en el contexto socioeconómico eso sería algo importante, y que si se llega a emplear de alguna manera, que no tenga un costo muy elevado, porque también muchas personas que tienen eh, hijos o familiares con discapacidad suelen ser personas que no tienen un nivel socioeconómico muy elevado. Entonces, hay que valorar también esa parte, porque la idea de esta aplicación es que cualquier persona que desee aprender pueda potenciar ese deseo que tiene. Y como tal, ya entonces llegamos como a la conclusión de esta charla. Y bueno, esa frase que es bastante interesante, que es que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En este caso, nosotros tratamos de que todas las personas, sin importar si tienen o no alguna discapacidad, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, de, de desarrollo de sus habilidades o de cualquier otra cosa que ellos deseen, ya que es muy importante, y el aprendizaje es algo, digamos, que debe ser universal, no debe estar solo como para ciertas personas, o para unas sí, para otras no, y de ese estilo. Entonces, por lo tanto, por acá dejamos los correos de cada uno de nosotros, y acá terminaría la charla. Podríamos dejar algún espacio para preguntas. Hola, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, mientras tanto, qué bonita iniciativa. Qué bonito como que usen una herramienta que está teniendo tanto auge ahorita para poder hacer algo como bonito por las personas con discapacidad como en este ámbito. Muchas gracias, sí. Esa es la idea principalmente, que todos tengamos las mismas oportunidades, y que no haya ninguna razón por la que se llegue como a discriminar o a tener desigualdad de condiciones. O Y inclusive, perdón, ahí potenciar un poco, porque
bueno, creo que no lo mencioné, pero esta herramienta ahorita todavía no tiene esa funcionalidad, pero más adelante puede ser que ella pueda eh, realizar traducciones también al mismo tiempo, que el idioma original sea en inglés y te dé el resumen en español. Qué completo, qué chiva. Y bueno, yo sí tengo una pregunta. A futuro, digamos, me parece que la herramienta como tal es de un proyecto del TEC. ¿A futuro piensan como seguir desarrollándola o seguir como poniéndole nuevas como herramientas? Ok, si te parece, podríamos cada uno como dar nuestra opinión. Primeramente, yo sí es algo que me gustaría seguir desarrollando. Ya después, como tal, bueno, la herramienta sí es algo que, como Emily mencionó, desarrollamos ella y yo en un curso. La idea es seguir avanzando un poquito y poquito a poquito y luego ver si ya después podríamos tratar algún plan piloto o buscar alguna institución que pueda hacer como esa primera acercamiento a ya como la herramienta funcional en sí. Bueno, sí, como mencionó el compañero, bueno, la idea sí, bueno, demasiado por un curso, pero en realidad siento que ambos nos involucramos bastante en la herramienta y tiene bastante potencial y nos dimos cuenta de, pues, que puede ser demasiado útil hasta para nosotros mismos. O sea, porque eso de los apuntes realmente es muy importante porque, como mencioné, digamos, uno a veces quiere poner mucha atención pero no sabe si poner atención al profesor o simplemente escribir, entonces realmente es muy útil y sí, o sea, en mi caso también me gustaría mucho pues que sí se lanzara porque es bastante útil y sí tiene demasiado potencial. Sí, ojalá que sí, porque sí suena como bastante bonita como la idea, más como con toda la parte de lo que están aplicando y las funciones que tiene. Y bueno, ahora hay dos preguntas en el chat. Preguntan que si la idea es que sea replicable y cómo podrían involucrarse personas como en este tipo de proyectos. Ok. Bueno, no sé a qué se refiere con replicable, pero digamos, como tal, son herramientas y sistemas que, digamos, cualquier otra persona puede utilizar. Ahí la diferencia es la manera en que nosotros lo abordamos y la manera en que nosotros manejamos los prompts que le mandamos a la inteligencia artificial, porque son prompts propios de nosotros. Y de momento todavía no habíamos valorado la opción de que más personas se unan al desarrollo de esta aplicación, pero es algo que se podría valorar a futuro. Sí. Ok, no sé si Emily ibas a decir algo respecto a esta pregunta. No, no, lo mismo que dijo Felipe. Ok, y dice Dani que tiene dos consultas. La primera sería, ¿cuál ha sido el desafío más grande, pero a nivel del desarrollo de la aplicación? Si gustas, Emilio, lo puedes contestar. Bueno, creo que ha sido como la parte uno, bueno, nos dio principalmente el problema fue conectar la inteligencia artificial, pero ya después que se logra hacer, ya es mucho más fácil. Básicamente todo porque nosotros empezamos con ChatGPT, pero el problema de como esas inteligencias artificiales es que a veces tienen un límite para que sea gratuito. Entonces eso pues genera problemas. Después fue que nos decidimos usar DeepSeek, entonces es mucho más sencillo. Pero sí, básicamente como la parte esa en el desarrollo más que todo fue como hacer la conexión entre la herramienta y las inteligencias artificiales y la transcripción, que como mencionó el compañero también,
Era muy extraño porque cuando hicimos las pruebas, a mí me traducía audios en español y el idioma que había era inglés. Y cuando hicimos la prueba con el profesor no funcionó. Entonces, ahí el lenguaje sí, hay que tener cuidado con eso. Pero básicamente fue como eso a nivel de desarrollo. Entiendo, entiendo, muchas gracias. Eh, la segunda pregunta dice que ¿cómo se diferenciaría a futuro la aplicación a la inteligencia artificial que ya están involucrando, por ejemplo, Samsung en sus aplicaciones como Notes, que ha sido bastante revolucionario como para este reto? Bueno, en este caso, la diferenciación de las demás compañías que ya están implementando inteligencia artificial en su apartado de notas y todo esto, bueno, en primera instancia, es porque el texto que nosotros tenemos ya viene como tal transcrito. Es una gran diferencia porque no es lo mismo un texto escrito de una vez que un texto transcrito. Esa sería como la primera diferencia. Ahora, si igual, digamos, se da un texto, digamos, que escribe una persona, en ese caso también lo que cambia es reiterando la parte que yo dije anteriormente, los prompts que nosotros manejamos y la forma en que nosotros nos comunicamos con la misma inteligencia artificial. E inclusive, bueno, de momento nosotros estamos utilizando inteligencias artificiales externas. Una de las ideas quizá a futuro es ya generar una inteligencia artificial propia y que esa maneje de una mejor manera la parte de educación, porque no es lo mismo una inteligencia artificial que le puedes hablar de cualquier tema a una que está especializada en la parte de estudios, porque al menos yo cuando llevé los cursos, por ejemplo, de cálculo, que eso fue más o menos hace como 2 años, y estaba empezando ChatGPT y todo esto, yo en ocasiones no entendía un problema y entonces yo le escribía, digamos, como por ejemplo, mira, tengo tal integral y no entiendo cuál es el paso que debería seguir después de este. Y entonces te da una información que no es correcta. Entonces, eso sí diferencia mucho, digamos, como las IAs, porque estas mismas IAs no siempre suelen dar la información correcta. Ok. Ok, ok. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, yo tengo una duda como respecto a lo que acabas de responder. Okay. Decís que usan como inteligencias artificiales externas. Supongo que es porque es como, de momento, bueno, lo que les funciona para el proyecto, pero si quisieran como ya lanzar la aplicación, ¿qué tan difícil es como que ustedes hagan su propia inteligencia artificial ya como basada en la parte de educación? Eh, bueno, en ese caso la dificultad también radica en el tiempo que dispongamos, en los recursos, porque generar una IA desde cero no suele ser sencillo, también requiere un buen tiempo y hay una parte que hay que tener, y esa probablemente sea la parte más compleja, que requiera más tiempo, y es la parte de las pruebas de esa inteligencia artificial, porque ahí es donde más uno tiene que asegurarse que en este caso la respuesta en base al prompt que uno le manda sea lo que uno espera, en este caso que sea una respuesta correcta. Entonces esa parte sí probablemente lleve un poquillo más de tiempo y entonces probablemente si mientras estemos en ese proceso de desarrollo paralelo, vamos a tener que seguir utilizando y dependiendo un poco de una inteligencia artificial externa que nosotros conforme vayamos igual mandándole prompts y todo, vayamos considerando y vamos de eso mismo, que hoy, por hoy, eh, no sé, DeepSeek tenga una respuesta más acertada que ChatGPT en tal tema, por ejemplo, en derivadas.
y el siguiente mes es, pues, que sea esa de Elon Musk. Entonces cambiamos a la de Elon Musk. Entonces sería eso mientras terminamos el desarrollo de la misma. Ok, ok, entiendo. Ahora, bueno, voy por la de Isaac. Dice que le gustaría felicitarlos primero por tan increíble proyecto y que respecto a los sesgos, que han pensado, si han pensado en incluir a más personas en el proyecto para crear un equipo de ética que contrarreste este desafío. Bueno, como se mencionó antes, digamos, como estamos en una etapa inicial y sí tenemos como pensado seguir con la herramienta, pues en un futuro sí, obviamente sí sería bueno como agregar ese tipo de personas para que contrarreste este desafío. Pero de momento, no, porque estamos en una etapa inicial, ya sería que tengamos más recursos y demás. Entonces, en un futuro sí, obviamente sí, sí lo pensamos hacer. Ok, ok, sí, es bastante importante como eso en los proyectos, más que todo como la parte de ser multidisciplinarios, más como en esto que es como un tema tan delicado como la educación. Entonces sí, qué bonita pregunta. Ahora, bueno, la última de momento dice que muchas felicidades por la iniciativa de este proyecto y que tienen una pregunta un poco para el tema. En base a su experiencia como estudiantes en el TEC, si recomiendan estudiar en el TEC. Bueno, yo amo el TEC, entonces claro que lo recomiendo. El TEC es una muy buena universidad, más que todo porque es pública. Claramente estudiar en la universidad y pues es bastante pesado, pero realmente en el TEC es de las mejores, yo siempre lo voy a recomendar. Entonces sí, súper, súper sí, dependiendo de la carrera que quieras, pero en mi caso, bueno, en nuestro caso que es ingeniería en computación, 100% recomendado. Aprendes mucho, el TEC realmente es uno de los mejores en el ámbito de las ingenierías, entonces sí, 100% lo recomiendo de mi parte. Bueno, yo de mi parte, yo a veces tengo como un amor-odio porque de eso mismo que menciona Emily, a veces suele ser un poquillo pesadillo, principalmente porque los profes en el área que nosotros estamos volviéndonos profesionales se nos suele exigir mucho, se nos suele pedir mucho que los productos que entreguemos sean de la más alta calidad y en el menor tiempo posible, aunque a veces sea complejo y también en el menor coste. Entonces, a veces es un poquillo complicado, pero la verdad sí, sí vale mucho la pena, principalmente yo considero que las instituciones públicas generan profesionales muy buenos, no es que las privadas no, también generan profesionales también muy buenos, pero al menos yo sí considero que las universidades públicas están un escalón por encima. No, muchísimas gracias a todas las personas que preguntaron y pues a Feli y a Emily por sacar el tiempo, ¿verdad? De preparar la charla. Estuvo muy bonita, muy completa. Ojalá, pues si quieren seguir desarrollándola, les vaya muy bien. Voy a parar la grabación.